La Columbia Británica, en Canadá, es un lugar fascinante, con un mar interminable de bosques que equivale a aproximadamente 1.7 veces el tamaño de Francia. En su inmensidad alberga pequeñas y aisladas comunidades que durante años carecieron de servicios básicos como agua corriente y electricidad. Atravesando este paisaje rural serpentea la carretera 16, una vía de 725 kilómetros que une Prince George con Prince Rupert y que con el paso de las décadas ha adquirido una trágica notoriedad. Esa ruta es más conocida por un sobrenombre sombrío: la carretera de las lágrimas. El nombre surgió de la alarmante cantidad de mujeres y niñas, principalmente indígenas, que habían desaparecido o fueron asesinadas a lo largo de su recorrido. Para las comunidades conectadas por la carretera, cada nuevo caso era un impacto directo y desgarrador. Muchas de las víctimas hacían autostop por pura desesperación, al carecer de otro medio de transporte. A menudo, los cuerpos nunca aparecían, o no lo hacían hasta años después. Junto a esta infame carretera se encontraba Fort St. James, el pueblo donde nació y creció Cody Leguebokow en 1990, específicamente el 21 de enero. Aparentemente provenía de una familia estructurada que le brindó todas las comodidades y un futuro prometedor. En varios aspectos, parecía un joven normal, de gran complexión física y un desarrollo precoz. Se destacaba en el hockey, pero su juego se caracterizaba por un nivel de violencia inusual, hasta el punto de que otros padres retiraban a sus hijos cuando él estaba en el hielo. Sin embargo, fuera de la pista, Leguebokow exhibía un lado más siniestro. Era cazador, pero su método revelaba una crueldad perturbadora. Mutilaba a los ciervos antes de rematarlos con sus propias manos, disfrutando aparentemente del sufrimiento del animal. Este comportamiento era un marcador de riesgo para la violencia contra humanos, aunque él lograba compartimentar su vida, siendo querido y teniendo un círculo de amigos. Quienes lo conocieron nunca sospecharon su potencial para la maldad. Tras graduarse, Leguebokow se trasladó unas 100 millas, desde la ruralidad de Fort St. James a la ciudad de Prince George. Prince George era una ciudad donde, para quien lo buscara, no era difícil encontrar problemas. Una vida nocturna intensa, servicios de acompañantes y un acceso relativo fácil a las drogas. En este entorno, el lado oscuro que había cultivado en la soledad de los bosques y la carretera encontró un nuevo espacio para manifestarse. La transición desde su pequeño pueblo rural a ese entorno urbano de Prince George supuso una exposición abrumadora a nuevos estímulos e influencias para Cody Leguebokow. En la ciudad, el potencial para que sus impulsos oscuros escalaran se volvió más tangible. Leguebokow adoptó con entusiasmo una vida de fiesta, ganando popularidad entre las mujeres y adentrándose en el consumo de cocaína. Así, comenzó a vivir una doble vida. Por un lado, era un mecánico del concesionario Ford, un novio aparentemente amable y divertido. Por el otro, habitaba unas profundidades cada vez más sombrías que su propia pareja empezaba a vislumbrar. Su adicción a la cocaína se sumaba a la ecuación, generándole un estrés adicional. La ira y la agresión que siempre había llevado dentro encontraban ahora, en medio de este frágil malabarismo, elementos que se alineaban para desencadenar una violencia extrema. A sus 20 años, con novia y trabajo, Cody Leguebokow ocultaba no solo su adicción, sino también que había iniciado un contacto en línea con una adolescente de 15 años, llamada Lauren Leslie, a través de un sitio web canadiense llamado Nexopia. Lauren era una chica inocente, y desde el principio sus intenciones fueron radicalmente distintas a las de su depredador. Cody comenzó a enviarle mensajes de contenido explícito, lo que incomodaba profundamente a la joven. Ella intentó manejar la situación ignorando esos comentarios y luego aclarándole que no buscaba ese tipo de conversación, dejando clara la divergencia entre ambos. La noche del 27 de noviembre de 2010,
Loren le dijo a su madre que saldría a tomar un café con una amiga. En realidad, fue a encontrarse con Legebokov en el patio de recreo de una escuela. Él se ofreció a comprarle alcohol, a lo que ella accedió finalmente. Mientras tanto, dos oficiales de la Real Policía Montada de Canadá, uno de Prince George y otro de Vanderhoof, se reunían en la solitaria carretera 16 durante la madrugada. En uno de los tramos más oscuros y remotos de esa ruta, observaron cómo una camioneta negra salía a gran velocidad de un camino forestal aislado y se incorporaba a la carretera de manera errática. Los instintos policiales del oficial se activaron de inmediato. Encendió las luces de su patrulla, solicitó refuerzos y procedió a detener el vehículo. Realizar una parada de tráfico en un lugar tan remoto y siniestro como la carretera de las lágrimas era una operación que requería máxima precaución. Al acercarse a la ventanilla y alumbrar con su linterna, el oficial revisó las credenciales del conductor, Cody Legebokov, y notó una mancha roja en su barbilla que parecía sangre. Para entonces ya había llegado su apoyo. Ambos agentes comenzaron a registrar el área y la camioneta. Encontraron sangre por todas partes, en un cuchillo dentro del auto, en una llave inglesa y en múltiples superficies. La evidencia de un acto violento era abrumadora. Al ser interrogado, Cody Legebokov ofreció una explicación inmediata. Afirmó que había estado cazando y acosando ciervos y que esa era la razón de la sangre. Sin embargo, los oficiales desconfiaron profundamente de su historia. Decidieron regresar al camino forestal aislado para verificar sus declaraciones, donde descubrieron la peor pesadilla posible: el cuerpo de una joven en la nieve, golpeada con tal brutalidad que su rostro era irreconocible. En la escena, la policía encontró una pista crucial para identificar a la víctima: una mochila con forma de mono y cerca una cartera de lunares. Dentro de esta, localizaron la tarjeta de identificación y el documento de seguro médico de Loren Leslie. Fue así como Cody Legebokov fue acusado del asesinato en primer grado de la adolescente, cargo que él negó rotundamente. Su perfil no coincidía con el de alguien cuya vida se hubiera descontrolado. Mantenía un trabajo estable y una relación sentimental. Tampoco parecía el crimen de un psicótico en un frenesí drogado, sino más bien el acto premeditado y calculador de un depredador que había utilizado Internet para localizar a su víctima. Legebokov fue detenido. Se registró su apartamento en busca de pruebas y se tomaron muestras de su ADN mientras se preparaba el caso para el juicio. Mientras Legebokov permanecía bajo custodia por el asesinato de Loren, la investigación se amplió hacia los casos sin resolver de otras 3 mujeres desaparecidas o asesinadas, cuyos crímenes se remontaban a más de un año antes. La posesión de un cuerpo y luego otro aparentemente no relacionado dificultaba inicialmente creer que se tratara de un solo asesino. Solo tras el descubrimiento del cuerpo de Loren, los investigadores pudieron reconstruir el patrón y confirmar que un asesino en serie actuaba en la región. El primer caso retrocedía al 9 de octubre de 2009, cuando Jill Stuchenko, una mujer local de 35 años y madre de 5 hijos, fue reportada como desaparecida. Stuchenko, conocida por sus luchas contra una significativa adicción a la cocaína, pero con el deseo de rehacer su vida para cuidar de sus niños, tenía amigos que alertaron sobre su ausencia. 11 días después, el 20 de octubre, su cuerpo fue hallado semienterrado en un pozo de grava en las afueras de Prince George. La escena del crimen era horrenda. Jill Stuchenko había sido completamente mutilada. Presentaba evidencias de haber sido golpeada con un objeto contundente, apuñalada y ultrajada. Su asesinato, ahora vinculado a Legebokov, se convertiría en la primera pieza de un patrón escalofriante que la justicia empezaba a desentrañar. Tras cada descubrimiento de un cuerpo, los investigadores realizaban exhaustivos análisis forenses, recolectando toda evidencia posible y sellando la escena del crimen durante aproximadamente un día. Al cotejar los registros de ADN de Jill Stuchenko con una mancha hallada en el sofá de Cody Legebokov,
La policía estableció un vínculo directo y llegó a creer que él era su asesino. Este se convirtió en el primer homicidio confirmado de Legebokov. Legebokov solía contactar a mujeres que ejercían el trabajo sexual, quienes a veces también le conseguían crack y cocaína, ya que para entonces había desarrollado una fuerte adicción al crack. Ambos factores probablemente confluyeron cuando Gilles Tuchenko llegó a su apartamento, donde, según la autopsia, encontró una muerte horrenda. Ese primer asesinato pareció ser oportunista, y la impunidad inicial, la sensación de haberse salido con la suya, pudo avivar en él un impulso destructivo que lo llevó a repetir el crimen. El 1 de septiembre de 2010, 12 semanas antes del asesinato de Lauren Leslie, se reportó la desaparición de otra mujer en Prince George, Natasha Montgomery, una joven de 23 años originaria de Quesnel. Provenía de una familia consolidada y había practicado patinaje artístico en su juventud. Sin embargo, luchaba contra una adicción al crack y ocasionalmente recurría al trabajo sexual para sobrevivir, lo que la situaba en una categoría de alto riesgo. Su desaparición fue tratada inicialmente con la inquietante frecuencia de estos casos, pero a diferencia de muchos, ella no reapareció. Para cuando Legebokov fue acusado del crimen de Lauren, Natasha Montgomery ya se daba por desaparecida y se presumía muerta. La policía halló entonces ADN de Natasha en la ropa de Legebokov y en múltiples puntos de su apartamento. Al utilizar luminol, los investigadores reconstruyeron una escena aterradora. Las manchas sugerían que él la había perseguido desde el dormitorio hasta la cocina, golpeándola hasta matarla. Así, otra víctima quedó vinculada a él mediante evidencia genética, a pesar de que su cuerpo nunca fue encontrado. Este hallazgo planteaba una pregunta ominosa: si había matado al menos a 2 mujeres, cuyos restos no se localizaron de inmediato, ¿cuántas otras víctimas podrían estar aún sin descubrir, ya fuera en la carretera de las lágrimas o en otro lugar? Habían transcurrido 11 meses entre su primer homicidio y el segundo. Era posible que hubiera cometido otros asesinatos en ese intervalo, siguiendo el patrón de algunos asesinos seriales que comienzan con largos periodos de latencia para luego acelerar la frecuencia de sus crímenes. El 10 de septiembre de 2010, otra mujer, Cynthia Mass, madre de un niño, fue reportada como desaparecida. Su hermana la describiría más tarde como una persona confiada, de espíritu libre y amable, que sin embargo luchaba contra la adicción a la cocaína y también recurría al trabajo sexual para complementar sus ingresos. Cynthia Mass fue asesinada ese mismo día, dejando a su hijo en la orfandad. Su cuerpo fue hallado posteriormente en un parque boscoso de Prince George, agregando otro nombre a la creciente lista de víctimas vinculadas al mismo depredador. El análisis forense reveló que uno de los calcetines de Cody contenía ADN que coincidía con el de Cynthia Mass. Además, su material genético también fue hallado en un hacha dentro de su dormitorio. El brutal asesinato de Maas mostraba un nivel de agresión y violencia pura que resonaba escalofriantemente con su conocido comportamiento durante la caza. La transferencia de una crueldad ejercida antes sobre animales a un ser humano se había concretado. Estas 3 víctimas adultas, Gilles Tuchenko, Natasha Montgomery y Cynthia Mass, compartían un perfil claro. Eran mujeres vulnerables, en situaciones de riesgo, de las que Cody sabía que podía aprovecharse. La mayoría eran madres, cuyos hijos quedarían privados para siempre de su amor y cuidado. Menos de 3 meses después de asesinar a Cynthia Mass, Cody acordó encontrarse con Lauren Leslie. La adolescente no podía saber que el joven que contactó en internet era ya un asesino en serie, pues hasta ese momento él había actuado con impunidad. Su captura aquella noche fue un golpe de suerte crucial. De no haber sido detenido entonces, podría haber seguido matando sin ser detectado por mucho tiempo. El patrón en la disposición de los cuerpos y la naturaleza de las heridas indicaban una firma criminal consistente. Su evolución, al pasar de víctimas involucradas en el trabajo sexual a una adolescente ajena a ese mundo,
Desafiaba los perfiles típicos de asesinos seriales y hacía más impredecible y peligroso su comportamiento. El 2 de junio de 2014 comenzó el juicio contra Cody Legebokow, enfrentando 4 cargos de asesinato en primer grado. Durante el proceso se expuso su consumo descontrolado de drogas. Una de las jóvenes con las que vivía testificó haberlo visto con hemorragias nasales por el abuso de cocaína, e incluso le había advertido al respecto. Los amigos de Jill Stuchenko, Natasha Montgomery y Cynthia Mass también tomaron la palabra, decididos a que las historias de las víctimas fueran escuchadas y asegurar su condena. La fiscalía presentó un caso meticuloso, basado en unas 3,000 páginas de evidencia forenses. Finalmente, el 26 de agosto de 2014, Legebokow subió al estrado y ofreció su versión de los hechos. Afirmó que las 3 mujeres habían sido asesinadas por traficantes de drogas locales debido a deudas pendientes, intentando así desvincularse de sus crímenes. Sin embargo, el peso abrumador de las pruebas contradijo su testimonio. En su testimonio, Legebokow presentó una versión extravagante de los hechos. Afirmó que unos individuos anónimos, a los que se refirió como un señor X, un señor Y y un señor Z, le habían pedido ayuda y que él solo les había entregado las armas, siendo ellos quienes realmente se deshicieron de los cuerpos. Esta historia fue recibida con incredulidad por lo forzada y ridícula que resultaba. Respecto a la muerte de Lauren Leslie, ofreció otra explicación aún más inverosímil. Declaró que la adolescente había llevado consigo un cuchillo y se había autoinfligido las heridas. Según él, ella había logrado escapar de su camioneta y al verla en ese estado, él había decidido sacarla de su miseria golpeándola con la llave inglesa. Al escucharlo relatar los crímenes, se hacía evidente una profunda desconexión emocional. No mostraba atisbos de remordimiento, culpa o ninguna de las emociones que se esperarían en tal situación. Parecía estar apostando a poder engañar al jurado con su descabellada narrativa. El 16 de septiembre de 2014, Legebokow fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional durante 25 años. Además, fue inscrito en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales, dadas las agresiones cometidas como parte de los asesinatos y la aparente degradación de los cuerpos de las víctimas por parte de Legebokow. En marzo de 2019, el dolor para las familias de las víctimas de Legebokow seguía siendo profundo e incesante. Para entonces, el condenado había cumplido 5 años de su sentencia de 25 años y fue transferido de una prisión de máxima seguridad a una de seguridad media. Este movimiento, según la lógica del sistema correccional, buscaba ofrecer a los reclusos un incentivo para mantener un buen comportamiento, facilitando la gestión penitenciaria y promoviendo una conducta que no fuera incorregible. Legebokow parecía seguir las reglas al pie de la letra, y como recompensa obtuvo un entorno carcelario con más privilegios y menor rigor. Para algunos internos, un cuarto de siglo de condena llevaba a una verdadera institucionalización y a avances en rehabilitación. Para otros, era una cuestión de jugar el juego, cumplir el tiempo sin complicaciones y esperar el eventual fin de la pena. Esta transferencia generó una ola de indignación para muchas personas, especialmente para las familias de las víctimas. Resultaba incomprensible y doloroso que el asesino en serie más joven de Canadá, quien nunca había mostrado remordimiento y aún ocultaba información sobre el paradero de una de sus víctimas, recibiera tal beneficio. Sus preguntas resonaban con desesperación. ¿Quién luchaba por ellos? ¿Dónde estaba su voz en medio de un sistema que parecía premiar al victimario? La falta de arrepentimiento de Legebokow era absoluta. Incluso años después, mantenía su ridícula coartada acerca de 3 asesinos ficticios a quienes culpaba de los crímenes. Al evaluar los factores de riesgo de reincidencia, todos los indicadores señalaban un peligro latente. Conservaba la capacidad y la disposición para matar de nuevo. Esta certeza dejaba flotando en el aire la pregunta más aterradora y sin respuesta. Además de las víctimas conocidas, ¿cuántas más podía haber?
cuyos cuerpos aún no habían sido encontrados en la inmensidad de la Columbia Británica? Cuando uno analiza el caso de Cody Legebokov, lo primero que resalta no es la brutalidad de sus crímenes, sino la profunda anomalía de su desarrollo. Estamos ante un sujeto que no encaja en el patrón evolutivo típico del asesino serial. Su carrera homicida no surge después de años de fantasías reprimidas o tras un historial de abuso traumático evidente, sino que aparece temprana, súbita y peligrosa, como si una estructura antisocial ya bien formada hubiera estado aguardando solo el entorno adecuado para liberarse. En su infancia y adolescencia, Legebokov creció en un ambiente sin grandes privaciones, dentro de una familia funcional y estable. Esa ausencia de factores externos marcados obliga a mirar en otra dirección, la constitución interna del individuo, una mezcla de frialdad innata, agresión mal canalizada y un vacío emocional difícil de comprender desde parámetros normativos. El joven Cody mostraba ya señales tempranas de ese vacío. Agresividad extrema en el hockey infantil, incapacidad para regular impulsos violentos y un disfrute casi ritualista del sufrimiento animal. Su método de caza posee el sello exacto de un futuro depredador humano, un patrón de dominación, sadismo y control sobre un ser vivo vulnerable, ejercido sin empatía y con aparente gratificación emocional. Cuando se analiza el tránsito de Fort St. James a Prince George, observamos que el escenario urbano, con su mezcla de anonimato, sustancias prohibidas, encuentros casuales y flujo constante de víctimas vulnerables, funcionó como acelerador criminal. Él no llegó a esa ciudad convertido en asesino, pero la ciudad le ofreció los elementos que permitirían que ese potencial latente encontrara una vía de expresión. Mujeres vulnerables, adicciones que erosionaban su autocontrol y un clima donde la desaparición de mujeres no era un hecho raro. Ese contexto actuó como lubricante operacional para un individuo ya predispuesto al daño extremo. Desde el punto de vista conductual, sus crímenes revelan una violencia impulsiva mezclada con una frialdad estratégica. El asesinato de Jill Stuchenko, su primera víctima confirmada, presenta un cuadro clásico de escalada inicial: mutilación, golpes, apuñalamientos y agresión. La escena refleja una furia desorganizada, pero ejecutada dentro del espacio seguro de su propio apartamento, lo cual indica planificación mínima, pero control situacional. Legebokov no actuaba en disociación ni bajo un frenesí psicótico. Actuaba desde la lógica predatoria del asesino que prueba por primera vez su capacidad de tomar una vida y descubre en ello una fuente de poder. Las víctimas adultas comparten un perfil que él identificó rápidamente como funcional para su crimen. Mujeres inmersas en la adicción, a veces vinculadas al trabajo sexual, carentes de redes protectoras. El asesino selecciona a quien no puede devolver el golpe. Todas sus víctimas iniciales responden exactamente a ese patrón. Se trataba de objetivos de bajo riesgo para él, mujeres que podían desaparecer sin que el despliegue investigativo fuese inmediato ni eficiente. A nivel emocional, Legebokov muestra una incapacidad total para el remordimiento, rasgo fundamental de la psicopatía. Su comportamiento posterior al crimen, incluyendo su intento por atribuir los homicidios a personajes ficticios y su explicación ridícula sobre Lauren Leslie, es característico del psicópata narcisista que cree poder manipular, incluso frente a evidencia abrumadora. No se trata solo de mentira, se trata de una profunda desconexión moral, una convicción interna de que puede fabricar narrativas y moldear la percepción ajena a voluntad. Cuando su serie avanza hacia la muerte de Cynthia Mass y luego hacia la desaparición de Natasha Montgomery, la violencia se intensifica, pero también se vuelve más íntima. Persecución dentro del departamento, golpes repetidos, uso de armas que ya formaban parte de su entorno, su desplazamiento desde las prostitutas hacia una joven totalmente ajena a ese contexto, Lauren Leslie, constituye uno de los signos más claros de desorganización evolutiva del asesino serial. Ese cambio abrupto de tipo de víctima
crea la impresión de un depredador que ha perdido parcialmente el control sobre sus impulsos homicidas, actuando desde una compulsión creciente y no desde la selección estratégica tradicional. Este fenómeno es típico de ofensores jóvenes cuyo cerebro aún está en formación. Impulsividad extrema, dificultades en la inhibición conductual y sensación de invulnerabilidad. Lejebokov, en ese sentido, es un caso paradigmático. Su precocidad homicida lo coloca dentro del reducido grupo de asesinos seriales que comienzan antes de la adultez plena, lo cual suele correlacionar con un sadismo más marcado y con una estructura psicopática más rígida y primaria. Desde un punto de vista psicológico y criminológico, es probable que Lejebokov presente psicopatía, rasgos sádicos, trastorno de conducta en la adolescencia evolucionado hacia un trastorno antisocial de la personalidad. Lejebokov es un asesino serial atípico por su edad, pero clásico por su estructura psicológica. No mata por necesidad económica, ni por rabia circunstancial, ni por efectos de los alucinógenos. Mata porque lo desea, porque encuentra en la violencia una experiencia de poder y excitación que llena el vacío emocional que siempre ha tenido. Su falta absoluta de remordimiento, su habilidad para mentir sin vacilación, la escalada acelerada de sus crímenes y su frialdad al narrarlos, lo colocan entre los criminales de mayor peligrosidad. Si no hubiese sido detenido por pura coincidencia aquella madrugada en la carretera de las lágrimas, es razonable concluir que habría seguido matando. Y no solo a mujeres vulnerables. El salto hacia Lauren Leslie indica que, llegado un punto, cualquier víctima habría servido como vehículo para su necesidad de destrucción. Cody Lejebokov no es simplemente un producto de su entorno. Es la expresión de un patrón depredador esencial, profundamente arraigado y difícilmente modificable. Un psicópata sádico cuya violencia no surgió de un trauma, sino de una estructura interna configurada desde antes de convertirse en adulto. Si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos en serie, te dejo las siguientes listas de reproducción para que continúes haciendo maratón. No olvides suscribirte, si acaso no lo estás, comentar, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en la próxima.